tardes, amigas y amigos. Un gusto volvernos a ver para la sesión número 5, después del puente de la semana pasada, con ocasión justamente de nuestro Día de Muertos. Pues aquí estamos nuevamente reunidos para darle continuidad a nuestras charlas sobre actualidades en bioética. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar, digo nos vamos porque como siempre espero que sea una charla de ida y vuelta, con retroalimentación, con sus dudas, preguntas, comentarios, lo que tengan que aportar o manifestar, como siempre es bienvenido. Incluso algún punto de vista será bienvenido, como todas las tardes en que nos hemos reunido. Y bueno, les comentaba que en esta ocasión nos enfocaremos al tema de ecoética y zooética, o en otras palabras, la relación de la bioética pues con el mundo animal, o del ser humano con el mundo animal. Gracias, Marta. Y bueno, quisiera comenzar con una frase justamente de Adorno y Horkheimer, dos importantes filósofos de las últimas décadas del siglo XX, incluso pues prácticamente contemporáneos a nosotros, que nos dicen que la enfermedad de la razón radica en su propio origen, o en otras palabras, en el afán del hombre de dominar la naturaleza. Y qué apropiado para nuestros días, ¿no es así, amigos, amigas? Porque ya lo ha dicho, recuerden que he hecho énfasis en la invitación a leer los documentos de nuestro Papa latinoamericano, nuestro Papa Francisco, especialmente las dos últimas encíclicas son altamente recomendables, que son la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, un concepto muy de Francisco, acuñado prácticamente por él, desarrollado por él en su pensamiento de casa común, para referirse al medio ambiente en general, que involucra desde luego también a los aspectos sociales, a la relación con el prójimo, por una parte, y por otra parte la relación con el medio ambiente en su conjunto. Y bueno, él también en la última encíclica, que es la Hermanos Todos de 2020, de octubre de 2020, apenas tiene poquito más de un año, se acaba de celebrar el primer aniversario de esta importante encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, nos dice que pues se ha perdido bastante el foco de la relación que debemos de guardar, de respeto, de simbiosis, de ida y vuelta, como decíamos, con la naturaleza y con la casa común. Y como sabrán, en estos días se desarrolla y hasta el día 12 del presente, en Glasgow, Escocia, la Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas, la Conferencia de las Partes número 26 ya, que se ocupa justamente sobre el cambio climático, este gran mal de nuestro siglo, esta gran amenaza ya vigente, desafortunadamente, diría yo, que ya se está haciendo presente en nuestro mundo, y los países entonces se reúnen prácticamente cada año para darle seguimiento, sobre todo al Acuerdo de París de 2015, que es uno de los más importantes acuerdos internacionales en la materia, y tratar de lograr que en nuestro planeta no se caliente más de 1,5 grados hacia el final del siglo con respecto a los niveles preindustriales, es decir, siglo XVIII y finales del XVIII, inicios del XIX. Y bueno, nuestro tema naturalmente que está ligado al tema de esta tarde con lo que tiene que ver con el cuidado de la casa común, con el gran tema del cambio climático y desde luego la relación del hombre con la naturaleza. Porque si hablamos del valor de la vida de los animales, amigos, es importante recordar que habitamos un planeta donde la vida ha surgido y se ha desarrollado de formas pues muy distintas, y dentro de esta extensísima y muy rica biodiversidad, la especie humana solo es una pequeñísima expresión entre las aproximadamente más o menos 46,000 especies solo de vertebrados.
Es decir, aquí no estamos poniendo a las plantas, ni a las especies invertebradas, ni al mundo inorgánico, por ejemplo, las piedras, la tierra, el mismo suelo. Únicamente de especies vertebradas formamos parte de este universo de 40.600 especies. Esto para ponernos en perspectiva, para saber que, bueno, formamos parte de esta enorme cadena o de este gran círculo de la vida que que algunos denominan. Sin embargo, y como lo hemos venido mencionando, debido a la capacidad de nuestra especie, del Homo sapiens, se ha desarrollado la capacidad de transformar nuestro ambiente, de adaptarlo a nuestras necesidades y de volverlo artificial. Y en este proceso secular, es decir, al que ha llevado siglos, pues por otra parte ha dejado el menoscabo o el punto negativo, diría yo, de irnos sintiendo fuera de la naturaleza o sobre la naturaleza, pero ya no parte de la naturaleza. Nos vemos como alguien distinto y superior al resto de los seres vivientes. E incluso nos arrogamos la atribución de disponer de ellas para utilizarlos según nos convenga, sin ninguna restricción ética ni jurídica y prescindiendo de las necesidades e intereses que los animales pues puedan tener. Entonces, esto no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un pensamiento que se ha ido desarrollando con el avance de la industria, con el desarrollo de la industria. Ponía yo la referencia de la era industrial que comienza a grosso modo finales del siglo XVIII, principios del XIX, como ya lo mencionamos. Y en estos últimos 2 siglos, sobre todo, y lo que va del presente, pues se ha desarrollado esta mentalidad. Esta imagen, bueno, es una imagen que se difundió mucho en su momento eh, de una persona con cierta celebridad, ahorita ni siquiera me acuerdo del nombre, pero está en el África, pues acaba de cazar justamente a una jirafa de cierta especie especial y lo celebra como un triunfo. Recordemos también otras imágenes como las del anterior rey de España en Botsuana, en África, cazando elefantes también, que tanto revuelo causaron, por obvias razones, ¿verdad? Entonces los animales siguen siendo vistos únicamente como bienes materiales o como medios para que nuestra especie alcance sus fines. En este contexto de desarrollo industrial, del máximo rendimiento económico, de la máxima tasa de ganancia, pues los animales entran en un cierto cajón, pero no como fines, sino como medios generalmente para alcanzar los fines de nuestra especie, convirtiéndolos en víctimas de explotación, abuso y malos tratos. Claro, hay iniciativas, hay legislaciones que los protegen, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Hay especies protegidas, ciertas especies protegidas, en ciertos lugares también, las llamadas reservas naturales o los parques nacionales. Existen estas figuras jurídicas donde ciertas especies son protegidas. Bueno, por ejemplo, sabemos que los circos con animales ya están prohibidos en nuestro país desde hace ya varios años, pero hay otros tipos de espectáculos. Ojo, no estoy aquí criticándolos per se, porque sabemos que, por ejemplo, la charreada pues es el deporte nacional, los aspectos como otras situaciones como los jaripeos, los llamados rodeos, las corridas de toros, las peleas de gallos o de perros, o la caza y pesca deportiva. Son temas ciertamente sensibles que pueden darse a mucho debate, pero en los que indudablemente, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, los animales juegan un papel de medio y no de fin en sí mismo. Por otra parte, tenemos a los sistemas de producción intensiva, en donde los animales se consideran máquinas de producción de alimentos. Pensemos, por ejemplo, amigos, en estas granjas de pollos gigantescas, donde está comprobado que, o en las granjas también donde se crían los cerdos, están en lugares muy pequeñitos, no aptos para ellos, no es un hábitat natural ni para las gallinas ni para los cerdos. Está comprobado científicamente que sufren estrés,
que es un sufrimiento permanente para estas especies, con tal de producir cada vez más y alimentar a la creciente población humana. Está también comprobado que los virus existen en los animales y que al convivir o al aumentar la convivencia con el ser humano, se da esta convivencia entre el ser humano y los animales y los virus eventualmente podrán saltar al ser humano, que es lo que pasó con el virus del coronavirus actual. Por medio seguramente de una especie intermedia, se dio el salto del virus del reino animal. Hay ciertas especies que se mencionan por ahí al ser humano. Y con esta cría extensiva, masiva de animales, este riesgo eventualmente puede ser mayor. Entonces, ¿qué sucede? Visto desde el punto de vista filosófico, pues que la naturaleza responde, la naturaleza se defiende a esta crianza masiva, a esta crianza antinatural de ciertas especies. Tenemos ahí una imagen del llamado deporte nacional, de la charreada. Por otra parte, en ciertos ámbitos distintos, como son la investigación, la enseñanza, los animales es sabido que han sido y siguen siendo esenciales para el avance de las disciplinas biomédicas, por ejemplo, para el desarrollo de los fármacos, antes de probarse en el ser humano, en la última fase de los protocolos de investigación, son probados en los animales. Sin embargo, en muchos casos, y esta es una rama de la bioética por sí misma, que investiga y que se ocupa del aspecto de los animales como sujetos de investigación, porque en muchos casos las investigaciones no están debidamente justificadas y se produce un sufrimiento innecesario a los animales. Pueden eventualmente estar mal diseñadas. Y en el transcurso de algunos experimentos, no proporcionarles una adecuada, por ejemplo, anestesia. Algunos otros ejemplos son los perros destinados al trabajo, o los équidos, los caballos, los animales de compañía también, bueno, que desde hace siglos el ser humano ha domesticado y que forman parte ya de nuestra sociedad, de nuestro modus vivendi, o incluso los animales silvestres, por ejemplo, cierto tipo de aves, cierto tipo de pericos, de guacamayas, que está prohibido comercializar, que sin embargo, más de alguno de nosotros, estoy seguro, hemos visto en las carreteras que son ofertados al mejor postor al paso de los automóviles. Y han ido surgiendo, a la par de lo apenas mencionado, pues nuevos saberes sobre la vida animal. El conocimiento científico actual, la perspectiva evolucionista, que si ustedes recuerdan mencionamos en ocasiones precedentes, con la teoría, por ejemplo, de Charles Darwin, los conocimientos aportados por la zoología, las neurociencias, que también ya hemos tratado de alguna manera, la genética, han introducido contundentes correcciones a la idea de que existe una diferencia radical entre el animal humano y los demás animales. Del otro lado de la moneda se acepta que existe una continuidad evolutiva desde el punto de vista biológico, en la que se reconoce una diferencia en el grado de desarrollo de ciertas características. Es decir, desde este punto de vista las diferencias serían cuantitativas, pero no cualitativas. Sin embargo, también hay que recordar, y lo mencionamos anteriormente también, que el cerebro humano es, pues yo diría así, cualitativamente superior al del resto de las especies, y esto se ha traducido en aspectos como el desarrollo de los diferentes idiomas, como un ejemplo, en el desarrollo de la civilización misma, de las ciudades, o de los estados, o de los conceptos abstractos como país o dinero, que son cosas que no vemos que existan y que sin embargo las aceptamos como un uso común. Y de esa manera hacemos funcionar a nuestras sociedades tan complejas. Bueno, esto creo que sí serían diferencias cualitativas entre el ser humano y el resto del reino animal, pero vamos a irlo viendo más adelante.
Aquí una imagen, bueno, de la evolución, un poco cómica, un poco en serio, hasta llegar a la era informática en la que nos encontramos. Incluso yo leí el otro día en el diario que ahorita con esta cultura de los gamers, ¿no? De aquellas personas que se dedican a desarrollar juegos, videojuegos, se está llegando incluso a considerar pues una nueva vertiente, como es la del el Homo Ludens, ¿no? El hombre que se divierte, pero que divirtiéndose incluso se puede volver una manera de vivir. Y esto da para mucha reflexión bioética también. E incluso pudiera ser más adelante, si no en estas charlas, más adelante tema de discusión. ¿O qué opinan ustedes? ¿Es una nueva vertiente de la vida cotidiana, esta de los gamers, esta de los jugadores de videojuegos? Porque es algo ciertamente complejo tecnológicamente, pero cada vez más difundido, sobre todo en cierto sector de la población. Y nuestro país no es ajeno a esto. Otros saberes sobre la vida animal son la doctrina de la evolución, eliminando cualquier vestigio de la línea divisoria sobre la que se reposa el argumento de diferencia entre la naturaleza y ser humano, siguiendo a un filósofo, Hans Jonas, que nos dice también que la biología moderna presume que no hay interrupción clara en la gran cadena de animales. Para los científicos, ciertos científicos yo diría, las diferencias entre el humano y las demás formas de vida son más bien cuanto al grado de complejidad. Pareciera que va un poco en la línea que acabamos de mencionar, de complejidad sobre todo en nuestras sociedades o en el desarrollo de conceptos abstractos, pero yo creo que va un poquito más allá la diferencia y sí se situaría en un aspecto cualitativo entre el ser humano y el resto de las especies, lo cual, ojo, no nos justifica, y es justamente el tema de esta tarde, no justifica un maltrato o un uso indiscriminado de los animales para nuestros propios fines. La reciente decodificación del genoma de algunas especies, recordemos que compartimos en el orden de 96 y 99% de similitud, tanto con nuestros semejantes como con algunas especies, sobre todo las más cercanas a nosotros, como los póngidos, ciertas especies de chimpancés. Entonces, este tipo de desarrollo científico, de descubrimientos científicos derivados de la genómica, pondrían de manifiesto la unidad de los vivientes en medio de su diversidad. Ciertamente esto es una verdad científica. Y salta a la vista el origen común de todos los organismos, con quienes a pesar de las diferencias fenotípicas, compartimos una enorme cantidad de genes. Bueno, la etología, por ejemplo, es una disciplina que se ocupa de este tipo de cuestiones. Ahí tenemos una triple hélice del ADN. Ok, gracias, Marta. Tenemos aquí un comentario de Victoria Ramírez. Gracias, Victoria, por participar. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Muchos saludos. A Alma Ortega, a Sofi, desde luego, a Victoria Ramírez. Victoria Ramírez nos dice que me pareció sumamente significativa y más actual que nunca la frase con la que inició el ponente sobre los intelectuales de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer. Gracias, Victoria. Y bueno, comenta que el instrumentalismo tras los hijos sutiles del capitalismo digitalizado. Supongo que es una obra, Victoria, nos lo puedes comentar, estoy al pendiente. La repito, el instrumentalismo tras los hijos sutiles del capitalismo digitalizado. O será también una frase, puede surgir a manera puede ayudarnos a manera de frase, en el sentido de justamente esta instrumentalización del mundo animal, del reino que nos circunda y del cual formamos parte. Ya nos vas a confirmar ahorita si es una obra de Adorno, de Horkheimer o de algún otro autor de la Escuela de Frankfurt. Gracias por la intervención, Victoria. Y sí, justamente es innegable que estamos, gracias Marta, en esta etapa de uso masivo, indiscriminado, y que esta pandemia de COVID-19 incluso, cómo todo se concatena, ¿no, amigos? No sé ustedes qué piensen, cómo todo se
se relaciona la pandemia, el cambio climático, el mundo que nos está diciendo que ya basta, que hay que cambiar ciertas estructuras, la manera de relacionarnos con él. Esto me parece muy interesante y si ustedes se fijan, hemos tratado de llevar un cierto hilo conductor en nuestras sesiones y los diferentes temas que hemos tratado nos llevan a ello. Tengo aquí una pregunta que voy a leer a continuación. Si el ser humano es el único capaz de preservar la vida de las diferentes especies animales, pues yo tendría serias dudas. Incluso algunos de los más recalcitrantes críticos ecologistas, con los cuales no estoy del todo de acuerdo. Ahorita vamos a explicar por qué. Yo creo que si somos capaces de preservarlos, tenemos esa capacidad, pero también podemos tener el otro lado de la moneda, la incapacidad de acabar con todo, o de ir acabando, para no ser tan radicales, de ir acabando, de ir minando con el mundo natural. Creo que a diferencia del resto de las especies, podemos hacer las dos cosas, porque tenemos el poder de decisión racional. Y en este momento de la historia en el cual nos encontramos, en el que, por ejemplo, en el tema del calentamiento global, los especialistas nos indican que lo que ellos llaman la ventana de oportunidad, pues cada vez está más cerrada o queda nada más abierta en un pequeño ángulo para poder actuar a tiempo y que las consecuencias que ya estamos viendo en el aumento de los huracanes, en el aumento de las sequías, en las olas de calor cada vez más intensas, en las olas de, temporada de lluvias cada vez más intensas o más radicales, que también pueden ser una bendición, por cierto, pero que pueden también causar muchos estragos. Y para que esto no llegue a un límite ya casi, pues con el cual no podríamos convivir en armonía o formar parte del planeta en armonía, cada vez las posibilidades son menos y cada vez las exigencias a los países y a los líderes políticos y a los tomadores de decisiones se vuelven cada vez más radicales. Y por eso surgen ciertos activistas, como Greta Thunberg, esta adolescente sueca, que tomó la iniciativa de acudir a las Naciones Unidas y de plantearse entre los líderes de su país en Suecia y después en los foros internacionales, algunos de los más importantes, justamente como la ONU, la Asamblea General, y reclamar por una reacción a tiempo en estos temas. Entonces yo creo que el ser humano sí es capaz de preservar la vida de las diferentes especies, pero hemos visto que también puede ser incapaz o tomar acciones en contra de esto. Entonces es una pregunta muy interesante, porque puede tener los dos cursos de acción, por el libre albedrío que ya hemos mencionado, y que nos puede llevar hacia uno u otro de los caminos. Gracias por sus intervenciones, gracias por sus comentarios, los valoro mucho y hacen esta charla mucho más enriquecedora. Entonces, el dolor, del cual ya hemos también hablado anteriormente, desde el punto de vista incluso filosófico, que puede situar al ser humano en otro nivel, digamos, desde el punto de vista filosófico, como la única especie que sabe que tiene dolor y que lo experimenta desde otro nivel. Sin embargo, el resto del mundo animal también tiene la experiencia del dolor. Esto es algo evidente. Y el dolor se puede definir como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, común tanto al resto del reino animal como al ser humano, asociada a daño en los tejidos, que provoca respuestas aversivas ante el estímulo dañino, por lo que tiene un sentido teleológico, y con este término nos referimos a finalístico o de finalidad última, y que es preservar la vida y la integridad del organismo. Y es tan importante para la supervivencia que se ha conservado en casi todos los animales a través de la evolución. Hemos hablado de dolor físico porque nos referimos a los tejidos. Está comprobado científicamente que el ser humano también puede tener dolor psicológico, es decir, algo intangible, algo que es más difícil de aprender por la terapéutica.
Y este último punto es el que eventualmente situaría al ser humano en este aspecto del dolor a manera de ejemplo, quizá en un nivel superior al resto de las especies, lo cual no es óbice, no obsta, no tiene nada que ver con decir que los animales también sufren y que son objeto, que deben de ser objeto de respeto y de consideración por parte del ser humano. Hemos puesto ejemplos como el desarrollo de la investigación científica, por ejemplo. Hay autoras que les puedo recomendar incluso que se dedican a esta parte específica de la bioética, especialistas en esta parte de la bioética que es el respeto hacia los animales o bioética y vida animal, como la doctora de la UNAM, Beatriz Banda Cantón, que tiene toda una obra a este respecto. Entonces, en cuanto al dolor, tenemos un componente sensorial y también tenemos un componente emocional o psicológico. Bueno, también ciertos estudios de anatomía y de fisiología comparada entre el humano y los demás vertebrados, un poco en la línea de lo que estamos mencionando, han demostrado más semejanzas que diferencias en este ámbito. Siguiendo a ciertos autores, justamente como Banda, que afirma que cuando sienten dolor o miedo, los mamíferos muestran cambios en sus expresiones faciales y emiten vocalizaciones que en ocasiones tienen una frecuencia que no puede ser percibida por el oído humano. Inclusive los peces tienden a evitar estímulos desagradables ante los cuales huyen. Entonces, algunas semejanzas también en este ámbito entre todo el reino animal. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo, una imagen de justamente la pesca deportiva que mencionábamos como pues un deporte, considerado un deporte y casi un logro, pues, pescar a ciertas especies, como sabemos aquí en el Pacífico mexicano es muy socorrido el marlin dorado por este tipo de especies, por este tipo de prácticas y como tal está permitido con ciertas restricciones, con ciertas temporadas de veda por parte de los gobiernos correspondientes. Son las 7 de la tarde, amigos, si les parece podemos hacer la pausa de costumbre y nos vemos aquí en 5 minutos. Estamos de vuelta, amigas, amigos, y estamos hablando de la relación entre el ser humano y el mundo animal, o en sentido más amplio, sobre la ecoética y la zooética. Y en cuanto a las similitudes que estamos tratando, si nos referimos, por ejemplo, a los estados mentales, se podrían definir como a los mismos, como las experiencias subjetivas a las que nadie más que el propio sujeto puede tener acceso. Es decir, los recuerdos, pensamientos, emociones y los sentimientos, entre otros. En otras palabras, es aquello que nos puede volver o que nos vuelve individuos. Por eso somos individuos, por eso somos personas, porque esto forma parte, pues, de nuestro interior y es nada más que nuestro. En la antigüedad se negó que los animales no humanos tuvieran sentimientos y experiencias mentales. Si bien ciertamente la ciencia ha demostrado que al menos los vertebrados poseen las estructuras anatómicas y los mecanismos necesarios para generar emociones y sentimientos. Seguramente no al grado de elaboración, no al grado de complejidad, yo añadiría, al cual el ser humano cotidianamente llega a desarrollar esta cota de subjetividad, llamémosla así. Pero también añadiría que es algo que no podemos determinar con una certeza absoluta,
porque todavía no podemos entrar en la mente como tal del resto de las especies. Sí se le puede estudiar, sí se le puede analizar, pero dudo que estemos en capacidad de ingresar a la mente de otro ser viviente distinto a nuestra especie. Si estoy en un error, me gustaría que me corrigiera alguien de los que me esté observando. En este orden de ideas se llega a afirmar, por Beatriz Banda sobre todo, que los sentimientos no son exclusivos de los humanos, que son construcciones mentales con los que el individuo hace lazos con su entorno. Cuando estos son placenteros pueden servir para reforzar o para motivar determinados comportamientos. Y si son desagradables, por otra parte, como pueden ser el miedo, la aflicción o la frustración, pues pueden dar lugar a conductas evitativas o de aversión. Y aunque un animal, siguiendo a estos mismos autores, no pueda decir con palabras lo que siente, se puede inferir en forma indirecta porque se expresa a través de un comportamiento que sí puede ser observado y medido. Es así como se puede llegar a este tipo de conclusiones. Pero reitero, es de manera indirecta, lo cual, pues, desde mi punto de vista, deja lugar a ciertas lagunas de gran importancia. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que estos avances científicos son de una enorme importancia, porque nos exigen, nos reafirman la exigencia de respeto a las que están llamados y que son de que deben de ser objeto los animales en general. Y surge otra pregunta. ¿Pueden sufrir los animales? Hemos dividido al sufrimiento previamente en físico y psicológico. Pero en general, el sufrimiento se puede describir como la combinación de sentimientos desagradables, severos y prolongados, o cuando el individuo no logra adaptarse a su entorno, y por ello puede experimentarse aún en ausencia de dolor físico. Hemos hablado de dolor psicológico en el ser humano. Existen numerosas referencias en las que se concluye que al menos los mamíferos, hablando de aspectos biológicos, tienen una corteza frontal suficientemente desarrollada para sufrir por dolor. Aún considerando que esto fuera cierto, amigos, en este estudio que estamos haciendo esta tarde, sigo estando convencido, particularmente, esto es un punto de vista personal, en que el ser humano tiene un nivel, digámoslo así, pues sí, de conciencia superior al resto de las especies. Que vuelvo a reiterar, esto no tiene nada que ver con que no sean objeto o no deban ser objeto de respeto y de consideración los animales en general. Claro que lo son. E incluso he puesto ejemplos como el de las granjas porcinas o granjas avícolas de pollos, donde se produce carne de pollo, donde se produce huevo, donde se produce carne de cerdo, y en las cuales estos animales son sometidos a sufrimiento consuetudinario, es decir, todos los días o tradicionalmente, para llegar a producir la cantidad de carne y de derivados que se requieren para satisfacer las necesidades humanas. Esto sí es muy cuestionable o pudiera ser muy cuestionable y ha dado lugar al surgimiento de corrientes como la de los veganos, por ejemplo. Muy respetables, por cierto, pero que objetan, no sin parte de razón, el que para llegar a comer este tipo de derivados, de carne y de sus derivados, se les tenga que infligir tanto sufrimiento a los animales. Creo que tienen parte de razón. ¿O ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Me gustaría conocer su punto de vista. Aquí tenemos al murciélago, que en esta etapa del coronavirus casi fue satanizado, ¿no? Por ser el agente, según ciertas explicaciones del surgimiento del coronavirus,
que hasta donde sé todavía no son concluyentes, que desde ahí quizá pudo venir, fue el último escalón, el murciélago, para saltar el COVID-19 al ser humano. Pero que sin embargo estos animales dan mucho al equilibrio ecológico, así como todas las demás especies. Y si hablamos de los animales y sus capacidades cognitivas, los procesos cognitivos en general forman parte de los sistemas que los vertebrados utilizamos para enfrentar al ambiente y sobrevivir. Los animales en general poseen sistemas mentales complejos que regulan sus interacciones con el mundo. No son producto de respuestas automáticas ni de meros instintos. Esto según autores como James, que en 1890, el cual afirma que se reducen al impulso que detona una conducta para satisfacer una necesidad, o a la disposición psicológica para percibir y prestar atención a los objetos o estímulos de cierto tipo. Entonces, bueno, dice James que no se reduce nada más a una respuesta instintiva el actuar animal, sino que va un poco más allá. Afirma que los animales poseen sistemas mentales complejos, con un cierto grado de complejidad, que pueden regular sus interacciones con el mundo. Esto no fue una ocurrencia de James, sino que eventualmente debió de haber sido producto de un largo estudio científico. Siguiendo en esta línea, el atribuir conciencia a los animales debería ser una cuestión de sentido común, pues es más irracional considerarlos, nos dice Banda, como completamente diferentes de los humanos que considerarlos parecidos. Al observarlos se puede apreciar que actúan de un modo coherente, lo que sería difícil de explicar si no tuvieran una vida mental. ¿Pero qué es la teoría de la mente? Es la capacidad para inferir estados mentales en otro sujeto. Se desprenden preguntas de índole neurofisiológica, epistemológica, es decir, sobre el conocimiento, sobre la teoría misma del conocimiento, ontológica, es decir, sobre el ser, y filosófica, tales como ¿cómo podemos estar seguros de que existen otras mentes además de la nuestra? ¿Se puede saber qué organismos son conscientes? ¿O se puede saber de qué forma experimentan el mundo los otros animales? No lo sé. Me gustaría conocer sus puntos de vista. Son preguntas para las que no hay una respuesta. Son preguntas abiertas. Son preguntas en estudio. Son preguntas que no tienen una respuesta concluyente o cierta. Y entonces se vuelven líneas de investigación científica que pueden dar lugar a una diversidad de respuestas justamente, que se pueden confrontar unas con otras. Unas nos podrán llevar a concluir que como la tradición incluso cristiana durante muchos siglos hizo énfasis, estamos en un lugar superior, en un lugar privilegiado, en un lugar central de la creación. No sin parte de razón, yo añadiría. Pero que llevada al extremo, esta explicación puede dar lugar a la discriminación del resto de los animales. O puede dar respuestas tales como afirmar que todos los animales formamos en última instancia parte de lo mismo y todos seríamos sujetos de derechos al mismo nivel. O incluso podrían surgir preguntas secundarias, como ¿por qué tanta protección o por qué tanto cuidado al resto de los animales? Y incluso con menoscabo o con descuido a cuestiones como el aborto humano. Me gustaría conocer sus puntos de vista.
Y así nos podríamos seguir. Si la conciencia tiene un sustrato anatómico y bioquímico y una función relacionada con la capacidad de la adaptación y la supervivencia, como ya lo mencionamos, no resultaría lógico pensar que ellos no tengan conciencia y nosotros sí. Entre los argumentos que apoyan que los vertebrados no humanos tienen experiencias conscientes están los que siguen. La primera se relaciona o sería por la analogía morfofuncional y la continuidad evolutiva. En otras palabras, si se admite que el humano es una especie que evolucionó a partir de otro animal y que las especies que tienen sistemas nerviosos similares pueden tener procesos similares, se llega a la hipótesis de la continuidad. ¿Qué nos dice? Que es posible encontrar semejanzas en la forma de experimentar sensaciones y estados mentales entre humanos y animales. Ciertos autores como Griffin en 1976 rechaza una teoría llamada solipsismo, que en otras palabras dice que hay que creer que solamente los humanos y ningún otro animal tienen la capacidad de darse cuenta del mundo que los rodea. Yo estaría completamente de acuerdo con esto. Es decir, seguramente los animales están conscientes del mundo que los rodea. Eso lo vemos cotidianamente. Quienes tenemos mascotas, bueno, sabemos que nuestros perritos o nuestros gatos están conscientes del mundo que los rodea, porque tiene que ver con esto que mencionamos de la supervivencia. Pero de ahí a llegar al punto tal de mencionar que el nivel de conciencia eventualmente puede equipararse y que no haya una diferencia cualitativa, sino únicamente cuantitativa, en este sentido, entre el resto de los animales y el ser humano, creo que daría mucho para discutir al menos. Es mi punto de vista, me gustaría conocer el de ustedes. Hay otros aspectos como la memoria, la imaginación, la capacidad de aprendizaje y en este último pongo mucho énfasis, la conceptualización, porque esto es una capacidad abstracta. Los animales prestan atención y aprenden, son capaces de tener una representación mental de objeto y estímulo, guardan la información en su memoria y la organizan en categorías, según autores como Makuda y Roberts. Muchos animales pueden apreciar la diferencia en las cantidades y hacer abstracciones cuantitativas simples. Sus comportamientos lúdicos también sugerirían capacidad de imaginación. Si ustedes se fijan, no son aspectos que pudieran contradecir un pensamiento tradicional, llamémoslo así. Esto está derivado de estudios muy extensos, muy precisos, que llegan a este tipo de conclusiones. O el considerar que tengan creencias los animales, creencias incluso, imagínense. Ya que un animal puede anticipar un suceso porque cree que va a suceder. Puede creer que detrás de una puerta hay alguien o algo, aunque no pueda verlo. Pero imagina que está ahí. Sabe dónde buscar un objeto o alguien conocido. Creo que esto incluso es algo que podemos incluso, quienes hayamos tenido mascotas muchos años, ver o darnos cuenta. La creencia también supone que el animal es capaz de tener representaciones mentales de cosas que no están accesibles a sus sentidos en este momento, lo que requiere de procesos cognitivos más complejos que la sola memoria. Interesante, ¿no, amigos? O la habilidad para comunicarse e interpretar códigos incluso del lenguaje, ya que muchas especies son capaces de formar conceptos y de categorizar lo que conocen. Poseen habilidad para comunicarse mediante sonidos, ultrasonidos, por ejemplo las ballenas se comunican por medio de ultrasonidos, a veces no audibles incluso para el ser humano. Expresiones faciales o corporales que transmiten información semántica.
pudiendo incidir en la conducta del receptor y modificarla. Por ejemplo, los chimpancés o los gorilas pueden además aprender lenguaje simbólico, y algunos pericos son capaces de responder preguntas más o menos complejas de conceptos que comprenden. Hay incluso ciertas disciplinas como la zoosemiótica que estudia la comunicación entre los animales. Uno de los ejemplos más importantes o más paradigmáticos es la comunicación entre abejas, ¿no es cierto? Que se comunican de maneras complejas, que tienen una relación, pues sí, la podemos llamar social compleja, con estructuras jerárquicas. De modo, entonces, que preguntarse si los animales tienen o no un lenguaje verbal discursivo, que es el vehículo del pensamiento humano, sería una pregunta desde nuestro punto de vista. La pregunta adecuada sería, ¿cuál es el medio no lingüístico del pensamiento animal? Y también otra línea de explicación sería la intencionalidad, la planeación y la toma de decisiones. Sabemos que para tener intenciones se requiere, por lo menos, tener sentido del futuro, creencias y deseos. Los animales pueden demostrar sus preferencias, lo que refleja capacidad de recordar experiencias previas y poder compararlas con otras opciones. Es decir, una cuestión, digámoslo así, valorativa. Constantemente realizan elecciones voluntarias ante diversas opciones, prefiriendo algunas sobre otras. Pueden también enfrentar situaciones nuevas y tratar de resolverlas aplicando conocimientos anteriores, lo que conocemos como pensamiento deductivo. Muchos primates, roedores y aves, por ejemplo, muestran capacidad para fabricar utensilios y herramientas con un fin determinado, lo que supondría un cierto grado de conciencia. Entonces, bueno, aquí algunos ejemplos, lo que hemos venido mencionando apenas. Ahora bien, los argumentos para respetar a los otros animales no deben fundamentarse en las semejanzas que tienen con nosotros, es lo que yo he venido pues también anteriormente mencionando, ya que esto sería una visión antropocéntrica y reduccionista. Los animales son objeto de respeto por lo que ellos valen en sí mismos, porque tienen, es decir, el sufrimiento eventual que se les pueda producir, pues les va a producir dolor. O sea, a su vez va a producir dolor, les va a producir entonces un sufrimiento físico. Este solo conocimiento nos debería de llevar a respetarlos y a darles un lugar, el lugar que se merecen en la cadena de la creación. Porque son seres vulnerables que están en nuestras manos y cuyas condiciones de vida y de muerte dependen en gran parte de nuestras decisiones y acciones. La extinción de la mayor parte de las especies que han sido extinguidas o que están en peligro de extinción está ligada, y esto es evidente, científicamente comprobable, con las actividades del ser humano. Entonces aquí vemos esta relación a un nivel muy claro, diría yo. Hay propuestas, por otra parte, para una consideración ética de los animales no humanos. Nos podemos referir, por ejemplo, a la que tiene que ver a la autopreservación y reverencia por la vida. Para ciertos autores como Paul Taylor, todos los seres que poseen un bien propio tienen una valía inherente, que es lo que hemos mencionado en otras palabras, y por lo tanto tenemos obligaciones morales con ellos, por lo tanto obligaciones éticas y bioéticas con ellos. Esta valía, este valor en sí mismos, independientemente de la opinión de sus valuadores, y es también independiente de su valor instrumental, económico o estético. Y lo portan aquellos organismos que en forma natural y autónoma realizan funciones orientadas a un fin, como el perro, que come porque tiene hambre
y come para sobrevivir, por poner un ejemplo. Sean o no conscientes de ello. Llevan a cabo un ciclo vital. Poseen un genoma que pueden expresar y pueden transmitir esa información a su descendencia, pudiendo dar origen a otro semejante pero distinto de ellos. Bueno, todas estas características les confieren a los animales un valor en sí mismo. Los vivientes, a diferencia de los objetos inanimados, buscan autopreservarse. Hemos hablado de este instinto de conservación como algo característico. Rechazan la amenaza a su integridad y desarrollan estrategias para conservar su vida y permanecer en la existencia. Y de esta manera se muestra coherencia y unidad en sus funciones. De acuerdo entonces con lo anterior, amigas, amigos, cualquier organismo susceptible de ser dañado o favorecido con nuestras acciones, o sea, todo el reino animal, serían pacientes morales, nos dicen. Surge este término de pacientes morales, o merecedores de nuestra consideración, de nuestro respeto, por lo que nuestra conducta hacia ellos puede ser juzgada entonces como éticamente correcta o éticamente incorrecta. La actitud de reverencia por la vida se basa en el respeto por todos los vivientes, considerando como bueno todo lo que se hace para mantener la vida y permitir que ésta llegue a su máximo desarrollo, y como malo o incorrecto todo lo que pueda dañar o destruir la vida. Y entonces eventualmente la naturaleza puede responder, como ha dado respuesta, y no lo digo yo, lo dicen ciertos autores mexicanos como Enrique Dussel, por ejemplo, ha dado respuesta por medio de esta pandemia. Pudiera ser un punto de vista filosófico. Importante, creo yo, a tener en consideración. Son las 7:30, nos vemos en 5 minutos para la última parte de nuestra charla. Gracias por continuar aquí, amigas y amigos, para la última parte de la charla sobre ecoética y zoética. Y charlábamos nada menos ahorita, aquí con Sofi y con Marta, de el peligro que puede representar, y lo mencioné ya anteriormente en algún encuentro anterior, el peligro que puede representar, aunque no tiene que ver directamente con ecoética y zoética, pero viene a colación, el desarrollo de la inteligencia artificial no éticamente llevada, no bioéticamente tutelada. Porque los robots o las máquinas informáticas de información creadas por el ser humano, por un ser viviente en este caso, que somos nosotros, y ahí se da el enlace con la zoética, en un momento determinado de la historia, puede ser en 10 años, puede ser en 50 años, puede ser en 100 años, o puede no ser nunca, pero eventualmente puede ser que tomaran el control, que un virus informático un día tomara el control y se pusieran por encima del resto de los seres vivientes, incluyendo nuestra especie. Entonces, una vez más, la bioética aparece como la última barrera, como la última frontera que no debe ser cruzada para preservar, nada menos que preservar nuestra especie a largo plazo. Hay autores como José Salvador Arellano de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ha llegado a afirmar que la bioética, que el siglo XXI será con bioética o no será. Y estoy de acuerdo con él. Entonces, la actitud de reverencia por la vida, mencionábamos esta necesaria actitud de reverencia por la vida para considerar algo bueno todo lo que se hace para mantener la vida, y al contrario será considerado algo malo aquello que la destruye desde el punto de vista ético.
y que los humanos deberíamos adoptar una forma de estar en el mundo con los otros y no sobre los otros. Y esto es algo que nos dice el Papa Francisco y que lo vuelvo a traer a colación. Formamos parte de una casa común. Fíjense el término, casa común, compartida. No somos los dueños, estamos aquí de paso. Compartimos este planeta con el resto de las especies. Y si es cierto, como lo es, creo yo, creo que es cierto, creo que es una verdad irrebatible, que tenemos ciertas características que nos harían cualitativamente superiores desde el punto de vista, digámoslo así, filosófico, ontológico, al resto de las especies. No menos cierto es que esta diferencia, si es que existe, si no me gustaría conocer sus puntos de vista, pues nos hace responsables en un grado superlativo del resto de la creación. ¿No lo creen así? Entonces, siendo conscientes de que habitamos la misma casa, renunciamos a dominar y a someter al resto de los habitantes de la casa y los debemos de respetar en sus diferencias. El querer poseer al otro, este afán de posesión, de tomar, ¿no? Muy propio de nuestra cultura, obstaculiza la comprensión, propicia relaciones injustas, asimétricas, y da lugar, por tanto, a diversas formas de explotación y de esclavitud. Fíjense qué interesante. ¿Para cuánto da este pequeño párrafo, no? Entonces, la actitud de reverencia por la vida se basa en el respeto por todos los vivientes. Lo que mencionábamos bueno, nos adelantamos un poquito, mencionamos ya esta parte. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, que habla más que 1000 palabras. Un pequeño niño con su mascota y la relación tan profunda que se puede llegar a establecer entre dos especies distintas dentro de esta casa común, dentro de este círculo, de esta gran casa que habitamos todos, de esta gran casa común. Entonces, la capacidad de sentir dolor es la característica fundamental para ser considerado desde el punto de vista ético, ya que es una cuestión básica y universal y sería menos arbitraria que el color de la piel, el género o la especie. Además, no depende del coeficiente intelectual ni de la posesión de un lenguaje verbal. Al respecto se ha escrito: ¿qué cosa podría trazar la línea infranqueable entre los seres humanos y el resto de la creación animal? ¿Es la facultad de la razón o es acaso la del discurso? Pero aún suponiendo que no fuera así, no deberíamos preguntarnos, ¿pueden razonar? Ni tampoco pueden hablar, sino ¿pueden sufrir? Entonces, comparto esta opinión. Si el resto de los animales, si el resto de el mundo animal, del reino animal, tiene la capacidad, tiene la potencialidad de sufrir, pues son dignos de respeto, son dignos de cuidado, son dignos de consideración. No necesitamos más cualidades para brindarles ese respeto debido. Hay ciertas éticas, como la utilitarista o la consecuencialista, que defienden que los intereses de todo sujeto deben ser tomados en cuenta en igual medida. Por tanto, cuando se discrimina negativamente a alguien o se ignoran sus necesidades vitales, solo porque no pertenece a nuestra especie, se puede hablar de especieísmo, que es una forma de discriminación negativa que contraviene al propio principio de justicia. Fíjense qué interesante, aquí entra el principio de la justicia en juego. Estaríamos siendo injustos si discriminamos a otra especie
solo por no pertenecer a la nuestra, solo por considerarla inferior desde un punto de vista subjetivo completamente. Tenemos otro concepto muy importante desde el punto de vista filosófico, que es el de la alteridad. La comprensión de esta surge del encuentro que se tiene entre lo propio y lo ajeno, o lo distinto de uno. Este encuentro supone la comprensión y el reconocimiento del otro, quien quiera que éste sea, por lo que se puede proponer que ese otro puede ser no solo otro humano, sino también otro animal. Es decir, este concepto de otro se amplía, no nada más a alguien diferente dentro de la especie humana, es decir, a un semejante, sino a alguien diferente a mí que me pide, me interpela a ser responsable de él. Para Lévinas, otro importante filósofo contemporáneo, ser humano es hacer algo por el otro, es darse a él. Fíjense qué profundo, ¿no? Esto es lo que eventualmente nos definiría como especie. Hablábamos de asimetría, esta relación asimétrica que se da con ese otro, con el diferente de mí, es justamente lo que me exige hacerme responsable de él. Su vida me demanda solidaridad con su causa y con la de todos los vivientes. Este ser responsable del otro, como nos dice Lévinas, va desde la indignación frente a su sufrimiento hasta la lucha por prevenir y eliminar las situaciones de explotación, discriminación e injusticia. Ciertas organizaciones, quien no conoce, por ejemplo, a Greenpeace, pues se dedican a promover justamente el cuidado de la naturaleza en general, donde obviamente los animales juegan un papel muy importante, están en un escalón muy importante. Seremos más humanos entonces en la medida que aprendamos a salir de nuestro yo para darnos a cada tú, de quien debemos hacernos responsables. Sobre todo si esos otros se encuentran en una situación de desventaja o de vulnerabilidad. Máxime cuando se dan estos supuestos. Una de las diferencias entre los humanos y las demás especies animales es que tenemos una mayor capacidad para prever las consecuencias de nuestros actos a más largo plazo que ellos. Lo que en vez de hacernos sentir superiores, nos confiere un mayor grado de responsabilidad. La ética nos exhorta entonces a reflexionar y a responder por nuestras acciones, sobre todo si éstas pueden dañar o perjudicar a quienes son más débiles y están en nuestras manos. Siempre en este concepto de la alteridad. Una conciencia entonces, amigas, amigos, que se considere verdaderamente humana, debe ser capaz de valorar y de respetar la vida de los otros, sea cual fuera su especie. Debemos pugnar por el establecimiento de relaciones más justas, en las que se eliminen las discriminaciones por cuestiones socioculturales, de etnia, de género, o incluso, como es nuestro tema el día de hoy, de especie o de genoma. Solo así estaremos viviendo de acuerdo con un sistema ético e incluyente. Entonces, si nos damos cuenta, la alteridad no se referiría nada más a un otro, a una persona distinta a mí dentro de la especie humana, sino que iría más allá, a un respeto, a una exigencia de respeto a todas las demás especies no humanas, a todos los animales no humanos, o incluso siguiendo la línea de Francisco, que Francisco nos sugiere, que el Papa actual, que nuestro Papa nos sugiere, al cuidado de la casa común, como algo decisivo si es que queremos preservar a largo plazo nuestra especie incluso. Si queremos preservar nuestra especie, debemos de preservar al resto de las especies, si no, no habrá futuro.
Incluso hay ciertos experimentos o ejemplos de experimentos, como el de desesperanza o el de indefensión aprendida, llevado a cabo en Harvard en 1953, que llegó a la conclusión de que en cualquier caso el infringir sufrimiento a los animales es un mal moral. Ya lo hemos venido mencionando. O ejemplos donde los comportamientos del animal responden a sus propias capacidades mentales, a su facultad de memoria y a su sentido del tiempo. Que en animales silvestres incluso existen estas características, aunque se manifiesten de otro modo. Todo ello refuerza la certeza de la igualdad de esos animales y de los humanos, más allá del dolor y del placer. Entonces, bueno, más ejemplos de similitud entre el ser humano y el resto de las especies animales. Hemos hablado de que los animales se dan cuenta, de que pueden percibir estímulos y responder a ellos, o de la forma de conciencia que tienen, de la importancia del sufrimiento, siguiendo a Beatriz Banda, constituye un aspecto medular para darnos cuenta o para reforzar nuestra conciencia ética frente a los animales. El opresor, el que tortura y mata a los animales, el máximo depredador, que desafortunadamente en no pocas ocasiones es nuestra especie, pues ha de ser quien lo rescate, ya que somos el único animal que tiene sentido de justicia y de conciencia moral. Y fíjense ustedes lo que este último párrafo nos indica, también nos haría poner conciencia justamente en esta, ¿qué término podríamos usar? Aspecto diferencial de nuestra especie, pero también al mismo tiempo nos confiere la responsabilidad de cuidado para con los demás animales. Jesús Mosterín, otro importante autor mexicano, nos dice que los animales también tienen derecho a vivir conforme a su naturaleza. Y esto incluiría su propio hábitat, su hábitat natural, donde ellos se sientan más cómodos, es donde ellos tienen derecho a vivir. Y de ahí surgirían aspectos tales como los zoológicos y los cuidados que deben de tener con los animales que tienen bajo su resguardo y no infringirles un sufrimiento innecesario. Otra pregunta, amigos. Me gustaría conocer su opinión. ¿Tendríamos entonces la obligación moral de preservar y de cuidar la vida de las bacterias y de los virus? Porque para cuidar y mantener nuestra vida y la de el resto de los vertebrados que experimentan dolor, debemos aniquilar la vida de las bacterias y los virus que nos dañan. La admiración tornada en veneración por los animales fue central en las culturas antiguas. Recordemos, por ejemplo, y puse ya el ejemplo también en otra sesión, de los pieles rojas del norte de América, técnicamente también llamados iroqueses, que tenían una confederación, eran un pueblo muy avanzado de clanes, de tribus, y si ustedes recuerdan eran llamados el gran jefe venado o el gran jefe pluma roja, siempre con referencias a los animales, lo cual nos denota el grado de respeto y de veneración que estos pueblos, tan sabios diría yo, tenían para con el resto de la creación. Y que con la llegada del hombre occidental, bueno, muchas de estas cuestiones se fueron perdiendo, se fueron haciendo cada vez más tenues, menos claras. Y que es importante retomar. Aquí en México tenemos una vasta variedad de pueblos originarios, de pueblos amerindios, de pueblos indígenas, de los cuales indudablemente podemos tomar una vasta cantidad de conocimientos para relacionarnos también de manera más adecuada, diría yo, con el mundo animal, con el resto de la creación. Eso pienso yo, no sé qué piensan ustedes. Entonces, a manera de conclusión,
son precisamente los enormes problemas y desafíos de la crisis ambiental en la que vivimos hoy el campo propicio para repensar la razón instrumental. ¿A qué nos referimos con razón instrumental? Bueno, no es otra cosa que el ver la naturaleza, que el ver a esta casa común como un instrumento del cual nos podemos servir para satisfacer nuestros propios fines. Fines, la palabra es clave, fines. Como hablamos de fines, el medio es lo que nos debe de satisfacer estos fines, el instrumento. Y la naturaleza dice, ya basta. ¿Cómo se manifiesta? Por medio de virus que saltan eventualmente al ser humano, como lo que estamos padeciendo desde hace casi 2 años, o con la respuesta de la madre naturaleza por medio de los huracanes, cada vez más violentos, por medio de la ausencia de agua cada vez más aguda, y por medio de sequías justamente más prolongadas, etc. Entonces, esto da para pensar. Subsisten otras modalidades, sin embargo, no instrumentalistas ni dominadoras de la razón. Al menos esa otra razón de la que nacieron la filosofía y la ciencia, en tanto investigación y afán de conocimiento. El ímpetu de ese proyecto ilustrado del dominio sobre la naturaleza ha ido demasiado lejos y ante todo le ha faltado prudencia y paciencia. Los griegos le llamaban a la prudencia phronesis y la ponían como un aspecto fundamental en el conocimiento humano y en la manera de conducirnos cotidianamente. Otros autores como Commoner nos hablan de la necesidad de pactar una paz con el planeta. Qué interesante concepto, ¿no? Casi una tregua con el planeta, que es lo que nos pide firmar o suscribir este planeta en el que habitamos. Immanuel Kant ya hablaba de una paz perpetua. Problemas tan complicados como el que ya hemos mencionado del cambio climático, con tantos ángulos desde el cual puede ser visto, el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto de los pueblos indígenas, el aspecto del deshielo de los polos y del aumento del nivel de los mares, y que eventualmente va a haber países, va a haber naciones que van a estar desapareciendo, ¿sí? No estoy diciendo un término exagerado, van a estar desapareciendo de la faz de la Tierra. Busquen ustedes, por ejemplo, a Kiribati, con K de kilo, Kiribati, que es una isla del Pacífico Sur, es un país, es un estado que está en riesgo de desaparecer y que la gente ya se está yendo de las islas, porque el mar está subiendo. Esto también está pasando en el Caribe y no nos vayamos muy lejos. En América Central las consecuencias serían también devastadoras. ¿Y esto qué va a producir? Va a producir mayor migración y va a producir mayor desestabilización, no solo en Centroamérica, también en México, porque van a tener que salir de sus países para sobrevivir. Entonces es un aspecto, pues sí, multidisciplinario y que debe de ser visto desde muy diferentes puntos de vista y que debe de ser abordado. Si fracasa entonces la razón instrumental que domina en todo el mundo, puede conducirnos en sus excesos de racionalidad y de dominio técnico, según Simondon, a un escenario catastrófico del cual no habrá marcha atrás. Suena un poco apocalíptico, suena un poco exagerado, pero puede pasar. Nos habla de la necesidad de una segunda ilustración, de un replanteamiento de nuestra manera de pensar. La razón moderna nos muestra que el hiato entre el mundo natural y el mundo humano es insalvable, pero eso no significa que debamos permanecer en el actual desequilibrio biofísico y tecnológico. Hay que buscar, nos dice Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, es necesario replantearnos la manera en que nos conducimos con todo. El neoliberalismo, nos dice él, ya dio de sí. Hay que buscar otras formas. No todo está en el mercado, no todo está en la tasa de ganancia. Hay que buscar otras respuestas.
Eso exige creatividad, exige trabajo, exige mucho pensamiento, pero hay que hacerlo. Lo que está en juego no es el futuro, es el presente de nuestras vidas, de nuestra humanidad. El cambio climático es solo un ejemplo. Hay más ejemplos. Tenemos a las armas nucleares, por ejemplo. ¿Por qué existen si nos pueden autodestruir? Y sin embargo existen. Los ciertos países las tienen en sus arsenales nucleares. Hay un concepto que es el de disuasión. Me parece un poco absurdo que para defenderte tengas que asustar con armas nucleares a los otros países. Pero existe y es un concepto del derecho internacional público. Está el comentario de Victoria. Tenemos otro comentario, gracias Marta de Victoria. Gracias por la aclaración, Victoria. Nos dice que lo que tú comentabas no es un libro, es tu opinión, entre comillas, porque en esa frase encierras tu visión del contexto humano en el que cotidianamente vives. Donde se ha diluido el vivir, los temas ambientales que son parte de la humanidad misma, son nuestra extensión de nuestro cuerpo y lo vemos fragmentado todo bajo una óptica muy individualista. Qué bueno que tocas este aspecto, Victoria. Ahora exacerbada en la tecnología como un fin y no como un medio. Totalmente de acuerdo contigo, Victoria. Y ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, qué rápido, abonando a lo que tú dices, Victoria, muchísimas gracias. Este concepto individualista y que en los países del Oriente Extremo como China, Corea del Sur, Japón, lo viven completamente diferente. Ellos tienen un concepto de comunidad muy arraigado. Y esto se vio en cómo se afrontó al virus en Occidente y en Oriente. Lo pudieron controlar de mejor manera, sobre todo en las fases tempranas, pero también hasta la actualidad, creo yo, en China. Bueno, en China porque es irrestricto, su gobierno los encierra y les pone ciertas reglas y la gente las tiene que cumplir o va a la cárcel prácticamente. Pero en otros ejemplos como Corea del Sur, como Japón, que son democracias, la gente tiene un sentido de comunidad muy fuerte y eso en Occidente lo hemos perdido por este individualismo que tú mencionas y que debe de ser atacado desde sus raíces, como ya lo hemos mencionado. Amigos, yo les agradezco muchísimo esta tarde el haber estado reunidos y nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 8 días no habrá sesión por el puente, pero en 15 días aquí nos vemos para seguir tratando actualidades de bioética. Bye bye, buena tarde. Hasta pronto.